más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate y llévame a un lugar con parlantes. Bienvenidos a Historias de Vida con un poco de fútbol, este ciclo que está acompañando las transmisiones del Fútbol Show Nacional desde la preciosa e histórica Radio Nacional, llevándoles historias diferentes vinculadas al deporte, historias no tan conocidas, pensadas desde el lado del entretenimiento, de la diversión, de desdramatizar un poco, desde el absurdo quizás también, y en este caso para contar una historia de película, una historia de novela, una historia de libro, una de gángsters, una de mafiosos, una que bien podría ser de acción, con un héroe claro y argentino. Es la historia que podríamos titular como el día que un gol del Pupi Zanetti le salvó la vida a un fiscal en Polonia. Sí, es un lío. Lo repito por las dudas, el día que un gol del Pupi Javier Adelmar Zanetti le salvó la vida a un fiscal en Polonia. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?, se preguntarán. Bueno, de a poquito lo vamos a ir desandando. La historia tiene lugar en el año 1998, mientras transcurría el Mundial de Francia. Sí, Francia 1998... aquel mundial que para la selección argentina significó una severa renovación generacional, porque ya no estaba nada más y nada menos que Diego Armando Maradona, pasado el Mundial de Estados Unidos 94, pasado el episodio del doping, pasada la maldita enfermera, pasada la maldita FIFA, el maldito Julio Humberto Grondona, ¿por qué no? La sanción, el me cortaron las piernas, Diego ya no formaba parte de la selección argentina, para el 98 ya no formaba parte tampoco del fútbol en general, retirado en el 97, viajó a Francia como hincha, como comentarista, como panelista de algún programa, pero había que superar la existencia, la trascendencia en la cancha y fuera de ella, de quizás el mejor futbolista de todos los tiempos. Si usted no está de acuerdo con esta apreciación, seguramente sí estará de acuerdo con la idea de que al menos hasta entonces era el jugador más trascendente que alguna vez se había puesto la camiseta argentina. Y por supuesto, no es sencillo salir de esa situación. Había nombres para ilusionarse de todas maneras, ¿sí? En el 98 eran jovencitos y se hacían cargos de la situación. Crespo, Batistuta, el Burrito Ortega, Juan Sebastián Verón, Matías Almeida, Nelson Vivas, Roberto Ayala. Nombres importantes, muchos de ellos ya jugando en Europa en esa primera transición de jugadores argentinos llegando de manera masiva al fútbol del viejo continente y realmente dando la sensación de que se podía construir algo interesante de la mano de Daniel Alberto Passarella, el siempre polémico Passarella, entrenador que llegó al cargo del seleccionado después de una muy buena gestión en River. Obviamente era el único argentino en levantar 2 veces la Copa del Mundo, y ese era un pergamino inevitable a la hora de liderar un seleccionado, pero tenía su modelo de conducción un tanto particular. Recordemos, quedaron afuera de aquel mundial, por ejemplo, Fernando Redondo y Claudio Polcanigia, por diferencias con el entrenador, que pasado el tiempo, según dicen ambos jugadores, tenía mucho que ver con cuestiones muy extradeportivas. Básicamente ninguno de los dos quería cortarse el pelo y Passarella los obligaba a tener el pelo corto. En consecuencia, peleas y ambos quedan afuera. Pero Argentina, de todas maneras, fue a Francia 98 con un buen equipo. Tuvo bastante fortuna el conjunto nacional a la hora del sorteo. Le tocó el grupo H, que compartía con Jamaica, Japón y Croacia. Croacia, si analizamos los libros posteriores, nos daremos cuenta que fue tercero en ese mundial, que tuvo a Davor Šuker como figura. Si vemos a Croacia con los ojos de hoy, nos encontraremos seguramente con un rival mucho más potente, pero en aquel momento no era tan
prolongado el tiempo que había pasado desde la disolución de la ex Yugoslavia, no se sabía en qué país, en qué nación de todo aquel gigantesco estado construido por muchas naciones había quedado el poderío futbolístico, y Croacia, si bien estaba claro que era el más fuerte del grupo, no era un cuco ni mucho menos. Y Argentina arrancó ese mundial pisando fuerte y demostrando que estaba en condiciones de pelear realmente con seriedad. Debut 5-0 contra Jamaica, realmente sencillo, contra un rival accesible. 1-0 contra Japón, gol de Bati. Y tercer partido contra Croacia, en el cual Passarella se dio el lujo incluso de poner algunos suplentes para que los titulares descansen. Jugaron ese día de los que no solían jugar, de los que no mencioné anteriormente, por ejemplo, Mauricio Pineda, autor del gol, Pablo Paz, para los más chicos, el papá de Nico Paz, el chico que juega en el Como, el chico que salió del Real Madrid y que está haciendo sus primeras armas con la selección mayor argentina y realmente lo hace muy bien. Y Marcelo Gallardo, que era la principal moneda de cambio que tenía en los segundos tiempos Passarella, pero que por la presencia tanto de Ortega como de Verón, del Piojo López, no tenía un lugar fijo entre los titulares. Sí entraba seguido y en ese partido sí le tocó ir de arranque para que sus compañeros descansen. Fue triunfo de Argentina, como decía, con gol de Pineda 1-0. Y clasificación relativamente sencilla a los octavos de final en el primer puesto. Como suele suceder en los mundiales, Grupo G se cruzaba con Grupo H. Primero del Grupo G contra el segundo del Grupo H. ¿Cómo estaba compuesto el Grupo H? Bueno, tenía 4 equipos de relativa paridad, al menos 3 de ellos. Inglaterra, Colombia, Túnez y Rumania. Imagínense que Rumania había sido una piedra en el zapato ya para Argentina en Estados Unidos 94. Colombia tenía los últimos chispazos de su generación dorado, de su primera generación dorada, y aquel Inglaterra era un muy buen equipo, como suele serlo, pero tenía especialmente buenos nombres. De todas maneras, todo hacía suponer que no debería haber habido problema para los ingleses para quedarse con el primer puesto. Estamos hablando de un equipo que tenía a Seaman, a Beckham, a Paulins, a Michael Owen, a Alan Shearer. Era realmente una potencia y llegaba hasta como candidato a aquel torneo mundial. Bueno, algo se salió del libreto, porque en la segunda fecha Rumania derrotó 2-1 a Inglaterra y a pesar de que dejó puntos en el camino con Túnez, se quedó con el grupo y desconfiguró el mundial de alguna manera, porque lo que iban a ser choques fuertes recién a partir de cuartos de final se adelantaron una fase. Inglaterra superó a Colombia en el último partido, urgido, porque si no ganaba no clasificaba, y accedió en segundo puesto a los octavos de final. En consecuencia, se cruzaba con Argentina. Los ojos del mundo se posaban en ese partido por la trascendencia del encuentro tan prematuro, por la potencia de los equipos en cuestión, los nombres ya se los mencioné, y por supuesto por la histórica rivalidad, por el antecedente Malvinas, por el antecedente México 1986. Nadie se había olvidado de lo que había pasado en aquel Mundial de México, teniendo en cuenta que, si no nos olvidamos y lo recordamos casi a diario al día de hoy, habían pasado tan solo 12 años en el 98, del mejor gol de la historia de los mundiales, de la mano de Diego, de aquel gol con la mano, porque no era suficiente con robarles un poquito a los que tanto te robaron, sino que además había que pintarles la cara y hacerles el mejor gol de todos los tiempos. Y esas dos cosas hizo Maradona. Bueno, 12 años después se daba otro duelo que Argentina ya quizás no quería jugar. Ya estaba ganador, no tenía necesidad de arriesgarlo todo en ese partido, y los ojos del mundo realmente volvían a posarse en un duelo entre Argentina e Inglaterra. En paralelo, y sin ninguna relación aparente, mientras se jugaba el Mundial, un fiscal polaco llamado Marek Kopacz tenía la tarea más difícil de su vida, de su actividad de fiscal: investigar y perseguir a la mafia de su ciudad. Su ciudad, la voy a mencionar una sola vez porque es realmente complicada, llamada Skalisko-Kamienia, en Polonia. Esa mafia se dedicaba al chantaje y la extorsión, y a él le habían encomendado la tarea de desarmarla, y en eso estaba. Sabía que investigando eso se metía con gente pesada, recibía a diario amenazas telefónicas, y en su auto se había encontrado varias veces mensajes intimidatorios, hasta que un día la cosa pasó a mayores.
le destrozaron el techo del auto que estaba en la puerta de su casa a hachazos. A la mañana siguiente se encontró con esta situación y decidió tomar cartas en el asunto. Consiguió un permiso para estacionar su coche en la estación de policía que estaba a unas cuadras de la casa y empezó a adoptar una rutina habitual. Del trabajo volvía a su casa, se cambiaba, cenaba tranquilo con su familia y a las 10 de la noche sacaba a pasear a su perro, se subía al auto, hacía unas cuadras y lo dejaba en la estación de policía donde el auto a priori iba a dormir seguro. Pero claro, a pesar de estar muy ocupado, el fiscal polaco era recontra futbolero. Y a pesar de que Polonia no tenía nada que ver con este partido, no se lo iba a perder. El fiscal quería ver a Argentina e Inglaterra aquel 30 de junio de 1998 como buena parte del mundo. Y a las 21 horas, hora de Polonia, cuando arrancaba el partido en su país, se sentó en el sillón de su living para prestarle atención al duelo del que todos hablaban, Argentina e Inglaterra. Y desde ahí su vida iba a cambiar para siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa, como solemos hacer en estos programas, para completar, para complementar con un poquito de música toda esta historia. Y por supuesto, cuando de mundiales se trata, no podemos ir para otro lado, no podemos evitarlo. La Copa de la Vida de Ricky Martin fue la canción de Francia 1998 y la escuché. Hizo otra en inglés, aunque las dos tenían este estribillo con un poquito de francés, la rompía en aquel momento Ricky. Fue el encargado de hacer la canción del mundial, que siempre es polémica, que no siempre gusta, pero en aquel momento tuvo popularidad. La Copa de la Vida creo que fue de las más populares hasta que finalmente llegó el Waka Waka de Shakira en 2010. Estábamos con el fiscal sentado en el living de su casa, bebida en mano, pantuflas, dispuesto a ver el gran partido entre Argentina e Inglaterra, él en Polonia, en su casa, sin pensar que podía pasar nada extraño, y el encuentro arrancó con todo. El partido tuvo la acción más fuerte en los primeros 15 minutos. Tenemos el relato de la época del gran Marcelo Araujo acompañado por Enrique Macaya Márquez, que les va a dejar más en claro qué pasó en los primeros 15 minutos del juego. Nelson Vivas, que lo busca Gabriel Batistuta, la bajó con la mano, nadie se avivó. Aquí está el burrito Ortega, el Piojo adelantado, no se la des, el Piojo adelantado, no se la des, ahora salió el Bati que venía, viene el Cholo, viene el Cholo, viene el Cholo, gol de Cholo, penal y afuera, lo tiene que rajar a Seaman. Lo tiene, ahí le dice el Cholo, lo tiene no, está loco este. Te voy a explicar por qué, porque se iba Simeone abriéndose sobre la izquierda. En consecuencia está bien lo que hace el árbitro, sanciona el penal y amonesta. Con ustedes, el Bati, ¡gol! El burrito Ortega, alguien tendría que estar cerca para buscar la descarga del burrito, todo, no puede el burrito. Se viene Owen, allí va Owen, sigue Owen, penal cobró el árbitro, me parece. Sí, Ayala le puso el cuerpo y levantó las manos para no tocarlo. Vean ustedes, no lo toca. Se tiró. Girer, 1-1 está el partido en 10 minutos. Tirando la pelota arriba, de donde puede llegar el arquero con su estirada. Ince quiere meter Beckham, el contraataque, allí lo busca al pibe Owen. Arranca Owen, lo marca Chamot, sigue Owen. Padre nuestro, gol. Gol de Inglaterra, lo hizo Owen. Otra vez Owen, que es muy buen jugador, le escapa la marca a Chamot, lo deja en el camino, lo deja Ayala que espera en el borde del área y concreto. La dupla que cambió la historia del relato televisivo, Araujo y Macaya, relatando lo que eran los primeros 15 minutos de aquel partido en los que pasó absolutamente de todo. De un lado el burrito Ortega haciendo un partido extraordinario, caños por todos lados, encarando y gambeteando, pero un poco solo. Del otro lado, show de Michael Owen, aquel jovencito que asomaba en aquel entonces en el Liverpool y que terminaría siendo Balón de Oro. A los 6 minutos Argentina se ponía en ventaja con un penal que le hace Seaman a Simeone, que cambia por gol Batistuta con algo de suspenso, pero después arrancaba, como les decía, el show de Owen. Penal que le hace Ayala a él mismo. Alan Shearer, histórico goleador del fútbol inglés, empataba la historia.
Y un rato después, una contra que agarra a Argentina mal parada, Beckham pase largo, como era su especialidad, y Owen se saca de encima toda la defensa argentina. Los desparramó a todos, la puso en un ángulo y ponía a Inglaterra 2-1. Fue un arranque descomunal, la pura acción. Parecía que iba a ser el mejor partido de la historia de los mundiales. Pero claro, nada en el fútbol es tan lineal. Y pasado ese lapso de furia del encuentro, empezó a caer sobre los futbolistas la tensión, el nerviosismo, el cansancio producto de ese arranque realmente vertiginoso. Y el partido, como era lógico, bajó su nivel. Cuando estaba terminando el primer tiempo, calculen 43, 44 minutos, el fiscal empezó a prepararse para cumplir con su rutina. Les contaba hace un rato, el partido arrancaba a las 21 horas de Polonia, ya eran 21:45 casi, y empezó a prepararse, se sacó las pantuflas, se puso los zapatos, dejó la bata a un costado, agarró el abrigo, pensando en cumplir con la rutina de siempre, bajar al perro y llevar el auto a la estación de policía. Pero claro, cuando estaba por casi salir de la casa, porque se terminaba en el primer tiempo, pasa esto que escuchamos. Verón. Falta sobre López. Tiro libre para la Argentina. No vaya a ser que le pegue Verón, ¿eh? Todos los ingleses están defendiendo. El Vaticano Verón, que viene hecho para Zanetti. Gol. ¡Gol! Grande Pasarela, grande. Zanetti empataba el partido a los 45. Gol de jugada preparada y la historia se ponía buenísima. Cuenta Zanetti que aquella acción estaba ensayada originalmente para que definiera a Ariel el Burrito Ortega y que la jugada no salía. Estaba meses antes del Mundial preparada de esa manera. Y unos días antes de que arrancara la Copa del Mundo, Pasarela, por eso el relato de Araujo que dice grande Pasarela, decide cambiar esa acción y que el que vaya en la jugada preparada sea Zanetti en lugar de Ortega. ¿Cómo era la jugada? Bueno, se preparaban para patear Verón y Batistuta. El arquero esperaba un sablazo, estaba aguardando que lo fusilen. Y Verón tocaba en cortito para Zanetti, que salía desmarcado de atrás de la barrera, recibía solo. Y a continuación cruzó un remate de zurda que puso la historia 2-2. Claro, el partido tomaba otra vibra, estaba buenísimo, no había manera de perdérselo. Y el fiscal se sacó los zapatos, dijo que hagan lo que quieran con el auto, después veo cuándo lo llevo, yo del sillón no me muevo, y se quedó a ver el partido como hubiéramos hecho todos probablemente. Pero claro, cuando arrancaba el segundo tiempo, alrededor de las 10 de la noche, el fiscal escuchó un ruido muy fuerte en la calle. Se asomó por la ventana, miró hacia el vacío, hacia la calle, y se encontró con su auto, ardiendo en llamas. Había explotado en pedazos. Al principio no entendía qué pasaba, su familia se preocupó, por supuesto llamó a la policía, y los informes periciales posteriores determinaron que al auto del fiscal le habían puesto una bomba con temporizador, con reloj, preparada para detonar a las 22. El horario en el cual el fiscal todas las noches salía con el perro y después se subía al auto y lo llevaba a la estación de policía. Bueno, todo eso no sucedió esa noche gracias al gol de Javier Adelmar Zanetti, que hizo que el partido se ponga bárbaro y el fiscal se quede un rato más en la casa mirando el partido y no sacando el auto. Un milagro a la distancia, un milagro de un héroe que en ese momento ni pensaba en una cosa semejante, pensaba en terminar aquel partido, pensaba en el empate y en la historia que había escrito a partir de ese gol. Y pensaba, por supuesto, en lo que vendría a continuación, porque aquel partido, por si no recuerda, por si es muy chico y no tiene registro, porque los que estábamos vivos creo que todos nos acordamos, lo ganó Argentina. Lo ganó por penales, gracias a la figura de Carlos el Lechuga Roa, que atajó 2 penales, uno a Polins, otro a David Batty, y a pesar de que había errado Crespo, Argentina se llevó el triunfo por la vía de los 12 pasos. Bueno, si el fiscal se hubiese quedado y no hubiese explotado su auto, quizás se hubiera decepcionado un poco, porque entre el empate de Zanetti y los penales no pasó tanto en el partido. Fue un tanto tedioso ese trámite, dominado por supuesto por los nervios obvios de la ocasión.
el equipo de Pasarela avanzaría a cuartos de final, donde perdería 2-1 con Holanda, aquel gol de Bergkamp en el último minuto tras pase de Frank de Boer, la polémica expulsión de Ariel el Burrito Ortega por el cabezazo a Edwin van der Sar, cosas que si usted es futbolero seguramente debe saber o se debe acordar. Un partido doloroso porque Argentina parecía que estaba por un poquito más en aquel mundial. Pero más allá de lo que sucedió con la selección argentina, de lo que sucedió con nuestras vidas, un tanto amargadas al menos temporalmente por aquella eliminación del conjunto nacional, lo que sucedió con la vida del fiscal Kopax fue mucho más trascendente. Se salvó la vida, básicamente. Continuó vivo, continuó con su investigación, continuó pudiendo perseguir esa mafia que había intentado asesinarlo con esa bomba, con ese atentado. Y Zanetti terminó enterándose de las situaciones de la historia. ¿Cómo? Boniek, quizás uno de los mejores jugadores de la historia de Polonia, a mi gusto el mejor hasta que apareció Lewandowski, hace poquito tiempo, como un goleador, como un jugador distinto, pero en números realmente incomparables. Pero antes de él, Boniek era la estrella de Polonia, que no lograba hacer que su selección brille del todo, pero que sí él se destacaba individualmente jugando en alguno de los mejores equipos de Europa. Había brillado en Roma y Juventus, ya para finales de los 90 estaba retirado hace un tiempo, hace unos 10 años, pero se había quedado viviendo al menos parte de su año en Italia, trabajaba para algún medio periodístico también, y logró tener acceso al Pupi Zanetti. Un día se acercó hacia él, en el vestuario del Inter en Milán, y le contó brevemente la historia. Claro, Zanetti no lo podía creer, no terminaba de creer la situación, hasta que Boniek sacó de su bolsillo una carta. Una carta que estaba firmada por el fiscal, Marek Kopax, y que decía, palabras más, palabras menos, en reducidas cuentas: gracias, tu gol me salvó la vida. Zanetti había salvado la vida del fiscal polaco sin enterarse con ese golazo a la selección inglesa, con esa acción que llevó además a Argentina a los penales, transformando una historia plenamente futbolera en una historia de película, en una historia de la cual se podrían escribir libros. Hasta aquí hemos llegado con una nueva edición de Historias de Vida con un poco de fútbol, este programa que hacemos para complementar las transmisiones del Fútbol Show Nacional, llevándoles alguna historia que esperamos no conocieran, o si conocían que la disfruten escuchándola de una manera diferente, de una manera radial, de una manera interesante. Esperemos que les haya gustado. Soy Juan y Minotti, ha sido un placer acompañarlos. Mucha más historia, futboleras y de otros deportes.